Bueno, para hablar de lo dicho, de lo que acabamos de escuchar, nos acompaña Jonathan Pérez, director de Revolución 3.0. Jonathan, parece que este tema ha desatado cierta sensibilidad en la prensa y también en la opinología. Me refiero a señalamientos del presidente a la clase media. Pero a ver, el presidente ataca a un grupo o habla de ciertos comportamientos o de convicciones que muchas veces hemos visto justo en la clase media y en la clase alta. Pues se trata de un comportamiento... Pues, en ciertos sectores de la clase media. Exacto. Y bueno, Jonathan, sobre el aspiracionismo, dejar muy claro de qué se trata esto, porque muchos se molestaron. Y no sé, a mí me parece que no ataca a aspirar a tener mejores condiciones de vida, sino a aspirar a través de estereotipos impuestos por el consumismo a ser quienes no somos. Hola Juan, Azul, buenas noches. Hola. Sí, primero como dice Azul, ¿no? Creo que es importante señalar que la prensa habrá querido poner en una guerra de Andrés Manuel con la clase media, y Andrés Manuel lo que ha dicho es a un sector de la clase media. Y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer como mexicanos, aquellos que nos asumimos como clase media, es hacer un ejercicio de honestidad y de aceptación de que sí hay este pensamiento egoísta, este pensamiento incluso clasista en una buena parte de la clase media. Yo creo que todos en algún momento hemos conocido personas, o incluso dentro de nuestra parentela o nuestra familia, hay personas que tienen un desprecio completo por las clases bajas, por las clases pobres, y también que ven mal, por ejemplo, el que haya recursos para ellos, ese pensamiento de que el pobre es pobre porque quiere ser pobre, ¿no? Y que si tú le das dinero al pobre es porque estás alimentando el que sea un holgazán o una holgazana. Este pensamiento tan frío como lo estoy diciendo, sí es un pensamiento que existe en cierto sector de la clase media. Hay que empezar por reconocer que sí es verdad, que el presidente no se equivoca en esto. Ahora, ¿cuál es la disyuntiva, a mi punto de vista, que tiene la clase media en estos momentos? Es la disyuntiva de entender cuál es su pasado, su presente y el peligro del futuro. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, si tú te revisas todas las obras que ha propuesto, son prácticamente en beneficio de la clase media. El aumentar el salario mínimo como nunca antes es una acción a favor de la clase media. El que se terminara con la subcontratación, que fue una manera en que los empresarios no solo hacían perder derechos a los trabajadores, sino también se beneficiaban de fraudes fiscales, también fue en beneficio de las clases medias. Las obras de Dos Bocas, el ganar nuestra autonomía energética, es a favor principalmente de las clases medias, que son las que utilizan carros o sus camionetas todos los días para transportarse. Es decir, esta idea falsa de que es la clase media contra el presidente es totalmente fuera de lugar. Todas las acciones de esta cuarta transformación desde el inicio han sido a favor de la clase media. ¿Qué ha sido a favor de los pobres? El estado de bienestar y la distribución de los recursos directos a las personas más vulnerables, a los jóvenes y a los ancianos, porque es exactamente en los extremos de la edad en donde se encuentran a las personas más vulnerables. Entonces me parece que ese falso debate entre clase media y el presidente está fuera de lugar si revisamos un poco lo que está haciendo el presidente en 3 años. Ahora, hay que ver lo que hizo el neoliberalismo durante 37 años. La clase media prácticamente quedó desprotegida y cada vez más empobrecida. La clase media que antes podía salir de vacaciones, que antes podía renovar su carro cada 4 o 5 años, la clase media que podía comprar una casa, que podía construir, que podía remodelar, esa clase media ya no existe en nuestro país, ha quedado debilitada. Ahora, la clase media tiene esta disyuntiva de decir, ¿hacia dónde estamos más pegados? ¿Hacia la oligarquía? ¿Hacia las 30 familias más ricas y poderosas que, por cierto, fueron enriquecidas mucho por esa política de pillaje a partir del salinismo? ¿O estamos más cercanos de las clases pobres, más cercanos a los pobres? ¿Qué no es los nuevos pobres exintegrantes de las clases medias? Esas preguntas son fundamentales, Azul y Juan, y nos la tenemos que hacer todos como mexicanos. Si queremos una sociedad media que avance dejando atrás a los pobres y a favor de los privilegios que la derecha, el PRI, el PAN y la oligarquía económica están proponiendo, o ir
todos avanzando juntos. ¿Y por qué digo que tenemos que hacer un ejercicio del pasado, del presente y del futuro? Ya hablé del pasado y del presente, ahora del futuro. Justamente en eso, muchas de las familias que en el pasado, antes de la década de los 90, eran familias de clase media, hoy son familias empobrecidas, hoy son familias pobres. Hay que vernos en el espejo. Si queremos continuar con esa política egoísta de la que habla el presidente y ser personas que profesan esa ideología o ese pensamiento egoísta, en un momento dado podríamos encontrarnos en unos años más o en generaciones más en la pobreza. Justamente creo que ese es el gran debate de la clase media y de la disyuntiva, como un ejercicio de honestidad y un ejercicio de datos contundentes de lo que significó el pasado para la clase media y lo que está significando hoy con la Cuarta Transformación. Que ya hay muchos temas en donde que se encuentran en franca crisis y que se quieren recuperar. Es esto justamente lo que hablas, Jonathan. Yo pienso que el presidente habla más que de una clase, habla de un cierto tipo de mentalidad que está relacionada también con un proceso, o que se acendraó con un proceso histórico, el neoliberalismo, para ser claros. Y en este tema de recuperar, y que, o sea, digamos, esa mentalidad hace que muy fácilmente se pierda la memoria sobre justamente lo que dices, de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Y hoy lo que quiero es poner sobre la mesa que el presidente justamente hizo un ejercicio de esa memoria con respecto a un tema que es fundamental para toda la población, pero desde luego para la clase media también, que es la educación. Vamos a verlo rapidísimo y regresamos contigo. ¿En qué consistió esa reforma? En que la educación solo iba a ser gratuita en el nivel básico. A mí me tocó como jefe de gobierno crear una universidad pública en la ciudad y no se hacía una universidad pública en la ciudad desde que se creó la metropolitana. O sea, llevaba 20 años que en la ciudad no se hacía una universidad pública. De cada 10 que presentábamos examen, ingresaban 9, no había rechazo. En los tiempos del neoliberalismo, de cada 10 entraba 1. Entonces, ¿qué queremos ahora? Que de nuevo haya movilidad social, que todo el que quiera estudiar tenga la oportunidad de hacerlo, que no importe la condición económica, social de los padres, que la educación no sea un privilegio, sino un derecho. Jonathan, nos queda un minutito. Adelante. Sí, es un ejemplo muy interesante el que pone el presidente y es un ejemplo de muchos sobre cómo el neoliberalismo, que también es una forma de pensamiento que quisieron imponernos, es que solamente una cierta población tiene ciertos derechos y se convierten más bien en privilegios, ¿no?, de unos cuantos, los que pueden pagar, porque todo está, lo echan al mercado, todo es parte del mercado. Entonces, quien puede pagar la educación, la puede tener. Quien no pueda pagar, va a estar descartado. Es la política del descarte, ¿no? Y el presidente creo que lo ilustra muy bien con el ejemplo de la educación. Y coincido, es un pensamiento egoísta. Hay que aceptar que sí, hay mucha gente de la sociedad, de la clase media, que tiene este pensamiento, ¿no? Egoísta, pero que al final resulta un balazo en el pie también. Exacto. Jonathan. Nos vamos a tener que despedir, querido, ya no tenemos más tiempo, seguiremos seguramente hablando de este y otros temas más próximos miércoles. Jonathan, te abrazamos mucho. Claro que sí, les mando un abrazo. Que tengas buena noche, Jonathan. Buena noche.